Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Lanto. Hoy les traigo mucha sabiduría, mucha comprensión. ¿Cómo es esto posible? Cada alma tiene un caminar, cada alma ha seguido los caminos correctos, a veces por caminos no tan correctos, pero la gran mayoría de las almas han evolucionado con el tiempo. No es en esta encarnación que todas las desviaciones serán sanadas. Muchos lo han sido, pero en este punto es necesario darse cuenta de todo lo que sus almas han hecho a lo largo del tiempo, ya sea en este planeta o fuera, no importa. La conciencia es algo bastante interesante, porque cuanta más conciencia, más verdadera, más conciencia, menos ego. Así que aquellos que todavía dejan que el ego los guíe, dejan que el ego muestre el camino, definan sus palabras, acciones, pensamientos, todavía están lejos de la conciencia, porque es exactamente esta conciencia la que trae sabiduría para seguir el camino de una manera correcta. ¿Cómo adquirir sabiduría? Como acabo de decir al principio, es dejar el ego a un lado, no dejar que el ego determine todo lo que debes pensar, hablar o actuar. ¿Y cómo hacer cuando no tienes el ego guiándome? Sigan el camino correcto, sigan el camino que los lleva a un solo sentimiento, amor incondicional. Esto se ha repetido aquí muchas veces, pero vale la pena recordarlo. No juzgues, no critiques, no señales con el dedo, no hagas nada que infrinja el libre albedrío del otro. Estos son puntos importantes en el caminar contra el ego. No querer ser el ganador todo el tiempo, no querer tener razón todo el tiempo, no pensar siempre que es correcto. Acepta tus propios errores, sin arrojar al otro una falta que es tuya. Todas estas actitudes no son fáciles de cambiar, pero la intención, la voluntad, el caminar en la luz misma, comienza a traer cierta incomodidad cuando eludes estas reglas. Parece que sigue golpeando sus cabezas, en sus mentes, diciéndoles, revisa lo que has hecho. Haz un análisis. Y aquí es cuando adquieres conciencia de lo que estás haciendo mal. Nadie es más inteligente que el otro. Nadie es más inteligente que el otro. Las personas tienen diferentes formas de enfoque. Todo el mundo puede leer un libro y al final de la lectura, si preguntamos a cada uno que se ha leído, tendremos varios libros diferentes allí. Porque cada uno ha puesto el foco en un punto del libro, en una oración, en una pieza, y cada uno contará ese libro dentro de su entendimiento, a su manera, dentro de su conciencia. Entonces, ¿quién fue más inteligente al leer ese libro? El que logró enfocarse en todo el libro, el que explicará el libro como es el libro, no la forma en que ve el libro. Entonces esto tendrá la capacidad de reproducir casi fielmente lo que el libro quiso decir. Pero, ¿es este más inteligente? ¿No son los demás inteligentes? No tenemos ese concepto, el concepto aquí es el enfoque, es cómo se absorbe lo que se lee. Algunos leen superficialmente, otros leen profundamente, y cada uno tendrá una forma de entender lo que se dijo allí. Es por estas y otras razones, que hemos dicho, no influyan en nadie. Cada ser en este planeta tiene la capacidad de entender y elegir lo que está leyendo. Porque el mismo texto puede ser interpretado por ti de una manera y para ello de otra. Dentro de su visión, esa es la verdad del texto, dentro de su visión del alma, esa es la verdad y es totalmente diferente de la tuya. Así que te pones como más inteligente. ¿Por qué? Usted hizo una interpretación, ¿y quién dijo que su interpretación es la correcta? Porque aparentemente, no tiene las condiciones psicológicas para entender el texto. Y luego crees que eres cada vez más inteligente. Te voy a decir que este es un concepto muy equivocado que tienes. Como acabo de decir, lo que marca la diferencia es el enfoque. Incluso si no está alfabetizado, que no tiene estudios mientras habla, es capaz de entender un texto. Mientras no se mantenga como alguien que no tiene estabilidad,
entonces realmente no leerá ni entenderá nada. Pero si simplemente toma el texto y se enfoca en lo que está leyendo, y cree que es capaz de entender lo que hay allí, lo entenderá dentro del camino de su alma. Lo que pasa es que muchos de vosotros os ponéis mucho más abajo, os ponéis etiquetas, quien no puede hacer nada, quien no puede hacer nada, y esto se vuelve fiel a tus cerebros. Entonces, ¿por qué etiquetas? Porque la sociedad lo ha hecho. Los que estudian son inteligentes, los que no estudian, no lo son. ¿Por qué? La capacidad de enfocarse en algo es la misma en todos, la capacidad de comprender también es la misma en todos. Ningún cerebro nace inferior al otro, los cerebros son idénticos. Ahora, lo que se hace para hacerte creer en tus discapacidades es que cambia tu cerebro. Todos tienen la misma habilidad. Todos tienen la misma forma de ser creados. Nadie es creado menos inteligente que el otro. Haces que la gente se sienta así y terminan creyéndolo. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Con quién está la sabiduría? ¿Quién es más inteligente o quién se centra en lo lento? Muchos de ustedes necesitan aprender que son idénticos a aquellos que creen que no tienen la capacidad de hacerlo. Tal vez han aprendido y entendido que son capaces, y esos otros por sus propias condiciones de vida, siempre hay alguien diciéndoles, no eres capaz, y esto se convierte en un mantra en sus vidas. Así que ahora mismo, en esta gran fase del proceso de ascensión de este planeta, ¿con quién está la sabiduría? ¿Aquellos que ya entienden todo y están tratando de seguir el camino correcto? ¿Aquellos que ya entienden todo, pero se colocan como extremadamente reactivos al cambio? ¿Los que ya lo saben todo y deciden no hacer nada, porque no crees que lo vas a hacer, o los que no saben nada de lo que está pasando entre bastidores? ¿Con quién está la sabiduría? Yo diría que cada alma tiene su propia sabiduría y muchos que aún no saben nada, tendrán su oportunidad de despertar. Y en este punto, muchas de estas almas serán llevadas a la realidad muy rápidamente. E incluso puedo decir que tendréis más sabiduría que muchos que ya están en el camino, porque son almas extremadamente evolucionadas, mucho más que vosotros. Entonces, ¿quién tiene la sabiduría? ¿Quién está al frente? Aquellos que saben todo lo que hay que hacer y tratan de hacer. Pero lo hacen con enfoque, lo hacen desde el corazón, lo hacen de manera completa para cambiar sus caminatas. ¿Dónde está la sabiduría? Así que te diría, ahora mismo no hay nadie mejor que nadie. No es porque estés despierto, supuestamente conocedor de los procesos, que eres mejor que nadie, ¿verdad? Solo tú pones más énfasis en lo que había que poner, cada uno a su manera. Aquellos que aún no han despertado algún día despertarán. Y les digo una vez más, que muchos estarán muy por delante de ustedes, porque ya han venido listos para ello. Así que no encuentres a los dominadores del planeta. No encuentres los que causarán todo el proceso. Yo digo que sí, ayudarás mucho. Ayudarás a los que llegarán, ayudarás, ayudándoles a encontrar un camino, para ver la verdad, pero no mostrar el camino. Ayudar a encontrar un camino es diferente de mostrar el camino. Porque el camino tendrá que ser encontrado por cada uno de ellos, no por ti. Así que estoy seguro de que muchos aquí se están encontrando a sí mismos como los salvadores del mundo. Y les digo que no lo son. Quien salvará a su mundo es la población del planeta. Cuando la población de este planeta se despierte y tome sus propias decisiones y elija los caminos a seguir, la población de este planeta elegirá el ascenso o no. No seréis vosotros los que provocaréis su ascensión. Las elecciones serán suyas, como lo fueron las tuyas hace un tiempo. Así que véanse unos a otros como almas un poco más evolucionadas en este momento, y saben muchas verdades. Eso es todo, eso es todo. No pienses que son más importantes que nadie, porque no lo son. Todos ustedes son física y mentalmente idénticos a todos los demás habitantes de este planeta. Nadie es mejor que nadie. Así que recoge tus egos y no te sientas salvavidas en el planeta,
Ninguno de ustedes va a ser un superhéroe. Solo serás esa cabaña iluminada en medio del desierto, donde todos necesitan un camino y verás esta cabaña muy iluminada. Y cuando lleguen allí, se sorprenderán, porque solo va a ser uno, iluminando toda la cabaña. Y sentirán confianza en ti y preguntarán, ¿qué camino tomaré? Y la única respuesta que se debe dar es, escucha tu corazón. Mi corazón me ha traído aquí, así que escucha el tuyo. ¿Cómo escuchar el corazón? Conectando con la tierra, conectando con lo alto, permitiendo que el yo superior de cada uno tome las riendas del camino. Esa es la respuesta, no hay otra, y muchos permanecerán allí alrededor de esa luz, porque sentirán que hay un hombro amistoso, hay una mente evolucionada, expandida, que puede eliminar algunas dudas. Pero nunca, nunca, en ningún momento, muestre el camino. El camino serán ellos los que elijan, ascender o no. Acepta todo lo que sabes y entiendes, o resiste y quieres seguir viviendo como eres, sin creer en nada. Muchos vendrán a ti con odio, con ira y te atacarán. ¿Qué hacer en un momento como este? Simplemente entregue su caminata a sus guías y maestros, ellos sabrán qué hacer. Ahora, que quede muy claro para todos ustedes, que atraerán lo que emanan. Aquellos que emanablemente dan amor incondicional nunca atraerán la rebelión, nunca atraerán la contestación, porque sus energías repelerán este tipo de energía. Ahora bien, si no se colocan efectivamente como pilares de luz y entran en esa vibración del planeta mismo, esto es lo que atraerán, pájaros de una pluma. Entonces, ¿quién piensa que el pilar de luz es uno, actuar como tal? Sin ego, sin superioridad. Solo piensa que te has convertido en una luciérnaga y que tienes un poco de luz dentro de tu cuerpo, capaz de iluminar una gran cabaña. Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo obtuviste esa pequeña luz? Para tu propio paseo. No es por eso que eres más inteligente o superior a nadie. Eres igual a todos los demás, con una sola diferencia, hay una pequeña luz que ilumina esa cabina. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.